Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, ¿no? Mm. La religión y cómo encaja con las leyes de matrimonio aquí en Europa. Y es que, con tanta diversidad religiosa como tenemos, nuestros sistemas legales se enfrentan a un desafío. Sobre todo cuando las creencias religiosas chocan con el orden público y los derechos fundamentales. Totalmente. Y dentro de este panorama, el derecho a familia se convierte en un campo minado, ¿verdad? Con lo que se conoce como un pluralismo jurídico. Es decir, diferentes sistemas legales coexistiendo en el mismo espacio social. Y ahí es donde el matrimonio religioso entra en escena, convirtiéndose en una pieza clave de este puzzle. Exacto. Y para entender cómo se navega por estas aguas, hoy vamos a analizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TEDAS para los amigos. Nos centraremos en dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 12, sobre el derecho al matrimonio, y el artículo 9, sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Para esta inmersión nos basaremos en el análisis de Rafael Palomén Lozano, El matrimonio religioso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, publicado en las actas del Tento Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Es un trabajo que sintetiza de forma brillante estos temas tan complejos. Así es. Así que para quienes nos escuchan, el objetivo es entender cómo el TH busca el equilibrio entre el derecho a casarse y la libertad religiosa, especialmente en lo que respecta a las ceremonias religiosas y su reconocimiento legal en Europa. Empecemos por lo básico. El artículo 12. ¿Qué nos dice exactamente? El artículo 12 del convenio es bastante directo. Dice, a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia, según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Parece sencillo, ¿no? Pero la cosa se complica un poco cuando entramos en la interpretación del TESH. Y es que el TESH, al hablar de matrimonio, se refiere a la unión tradicional, y conyugal la natural, ya sabes, entre un hombre y una mujer. Es fundamental entender eso. Y para que se hagan una idea de la situación actual en Europa, en 2024 solo 19 de los 46 países del Consejo de Europa reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso nos da una idea, ¿no? Y esta interpretación del TESH no es nueva, ¿verdad? Se ha mantenido firme en varias sentencias. Totalmente. Tenemos casos como Charles-Kickoff contra Austria en 2010, Chapin y Charpentier contra Francia en 2016 y Orlandi, y otros contra Italia en 2017. Todos ellos confirman que el artículo 12 no obliga a los estados a legalizar el matrimonio homosexual. Interesante. Entonces, aunque el derecho a casarse es un derecho fundamental, no es absoluto. Depende de las leyes de cada país. Pero, ¿cómo evalúa el TESH las limitaciones que ponen los estados a este derecho? A diferencia de otros artículos como el 9, el 10 o el 11, el artículo 12 no tiene una lista de restricciones permitidas. La idea general es que no se puede restringir o reducir la esencia del derecho a casarse. Claro, no se puede anular el derecho con la excusa de regularlo. Entonces, ¿cómo decide el TE si una limitación es aceptable o no? Para eso, utiliza el principio de proporcionalidad. Analiza si la restricción es arbitraria o desproporcionada, teniendo en cuenta el margen de apreciación de cada estado. Es como un ejercicio de equilibrio, ¿no? Un ejemplo claro es la monogamia, ¿no? Es una limitación que se acepta en casi todo el mundo. Exactamente. El artículo 12 protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. La mayoría de los estados son monógamos, por lo que el TESH considera lógico que impidan a alguien casarse si ya está casado. Para evitar la bigamia o la poligamia, ¿no? Y hablando de límites, ¿qué pasa con la edad para casarse? A veces las normas religiosas chocan con la ley. Claro. Hay religiones que permiten el matrimonio a edades más tempranas que las leyes civiles, pero el TE ha dicho que la obligación de cumplir la edad legal no es una violación del derecho a casarse. Por ejemplo, en el caso ZEASA-Eresh contra Suiza en 2016, el TE apoyó a Suiza, que se negó a reconocer un matrimonio religioso del extranjero que involucraba a una niña de 14 años. La protección de los menores era lo más importante. Claro, se entiende que los niños son más vulnerables. Y las restricciones por parentesco son siempre válidas. Normalmente sí, pero el TODI ha dicho que a veces se pasan de la raya. En el caso Teodoro y Sotsuru contra Grecia en 2019, se anuló un matrimonio de 10 años por un tema de afinidad entre cuñados. El TDO dijo que era desproporcionado, ya que no hubo objeciones al principio, y la tendencia en Europa es eliminar este tipo de impedimentos. 10 años después, vaya tela. También me viene a la mente el caso de BILE contra el Reino Unido, ¿no? Sí, en ese caso se prohibió el matrimonio entre suegros e hijos políticos y el TE lo consideró una violación. Aunque se podía pedir una dispensa, el proceso era tan excepcional que no compensaba la limitación al derecho a casarse. Hablando de temas delicados, ¿qué pasa con los matrimonios de conveniencia para obtener la nacionalidad? ¿Qué opina el TE? El TE entiende que los estados quieran prevenir este tipo de matrimonios. Pedir un certificado de eclesiacidad matrimonial no es malo en sí mismo.
Lo importante es que las leyes sean claras, accesibles y no pongan trabas excesivas al derecho a casarse. En el caso Orunwe y otros contra el Reino Unido en 2011, se criticó que se pidiera autorización previa para casarse a personas sujetas a control migratorio, especialmente porque el precio era muy alto y la decisión no se basaba solo en la autenticidad del matrimonio. Parece que el TEA intenta encontrar el punto medio, ¿no? ¿Y Yeah. qué hay del lugar de la ceremonia? ¿Pueden los estados imponer restricciones? No, el derecho a casarse no incluye elegir el lugar. Si un estado no deja entrar a un futuro cónyuge extranjero, no viola el derecho a casarse, siempre y cuando la pareja pueda casarse en el país de origen de uno de ellos. Hay varios casos del TEA que lo confirman. Ahora, una pregunta que siempre genera debate. El divorcio. ¿Está incluido en el derecho a casarse del artículo 12? No, el TED lo ha dejado claro. El artículo 12 no incluye el derecho a divorciarse. Ni siquiera se incluyó en el protocolo 7. Pero eso no significa que el TED no tenga en cuenta las consecuencias del divorcio en el derecho a casarse. Si un país permite el divorcio, el TED se asegura de que las personas divorciadas puedan volver a casarse sin restricciones injustificadas, como plazos de espera obligatorios o demoras excesivas en los procesos judiciales. Y hablando de plazos, ¿no mencionas un caso reciente sobre un plazo específico para mujeres divorciadas? Sí, en el caso de Nurcan Bayraktar contra Turquía en 2023, el TED consideró discriminatorio que se obligara a una mujer divorciada a pasar un examen médico para evitar el plazo de espera de 300 días para volver a casarse. Este caso muestra la interacción entre el artículo 14, que prohíbe la discriminación, y el artículo 8, que protege el derecho a la vida privada y familiar. Ya hemos analizado a fondo el artículo 12. Pasemos ahora al artículo 9 y el matrimonio religioso. La gran pregunta es si el matrimonio religioso es en sí mismo un derecho protegido por la libertad de religión. La respuesta es que sí, los ritos matrimoniales religiosos están protegidos por el artículo 9, como parte de la libertad de manifestar la religión individual y colectivamente. Pero atención, esto no obliga a los estados a reconocer legalmente los matrimonios religiosos ni a darles efectos civiles automáticamente. O sea que el Estado no tiene que validar una ceremonia religiosa como si fuera matrimonio civil. Exacto. Con la secularización del matrimonio, el foco del convenio está en las garantías frente al Estado, no en cómo se expresa el matrimonio en las leyes religiosas. Por eso, los estados pueden exigir, y de hecho la mayoría lo hace, que el matrimonio se celebre según el derecho civil. Ahí es donde entra el artículo 12. Claro, pero entiendo que los estados tienen la libertad de reconocer el matrimonio religioso si quieren. Por supuesto, muchos estados tienen acuerdos o leyes que dan efectos civiles a los matrimonios religiosos celebrados bajo ciertas condiciones. Pero el TERISH insiste en que el matrimonio no es solo una expresión de la libertad de religión del artículo 9, sino que está regulado por el artículo 12, son cosas distintas. Entonces, obligar a casarse por lo civil, para que el matrimonio sea legal, no viola la libertad religiosa. Exactamente. En el caso Tix contra Alemania en 1967, el TAIH dijo que la obligación de casarse según la ley civil no iba en contra del artículo 12. Lo importante es distinguir entre la libertad de celebrar un rito religioso y los efectos legales que le da Estado al matrimonio. Y esto me lleva al caso de Muñoz Díaz contra España, ¿no? ¿Cómo encaja con esto? En Muñoz Díaz, aunque el TEA reconoció el derecho de la mujer a una pensión de viudedad, también dijo que el hecho de que las uniones gitanas que tenían un componente religioso no tuvieran plenos efectos civiles no era discriminación, ya que existía la opción de casarse por lo civil. O sea que si existe una vía civil, no hay problema. ¿Hay algún otro caso similar? Sí, en Hopik y Hopik de Stanova contra los Países Bajos en 1991 no se reconoció un matrimonio romaní para un permiso de residencia porque la pareja podía casarse por lo civil, lo que al final hicieron. El TEA dijo que exigir el matrimonio civil no era desproporcionado. Ahora, una pregunta complicada. ¿Y qué pasa cuando se castiga celebrar un matrimonio religioso antes o en lugar del civil? Eso no va en contra de la libertad religiosa del artículo 9. Buena pregunta. En Francia, por ejemplo, el Código Penal castiga a los religiosos que celebren matrimonio sin el certificado civil. Aunque las penas se suavizaron en 1994 y se exige que sea una práctica habitual, la cuestión de si el Estado puede obligar al matrimonio civil, especialmente a personas religiosas, sigue generando debate. Es curioso, ¿no? El Estado puede obligar a casarse por lo civil a una pareja religiosa, pero no a una pareja no religiosa que simplemente convive. ¿No podría ser eso discriminatorio? Claro, algunos argumentan que castigar el matrimonio religioso previo al civil podría violar la libertad de conciencia y religión.
En Francia hay musulmanes que quieren casarse primero ante el imán, como hacen otras religiones, como una forma de reafirmar su identidad. Incluso algunos imanes han empezado a dar certificados de matrimonio religioso. Pero parece que la práctica no se castiga mucho, ¿no? No, para que se aplique el artículo 433-21 del Código Penal francés, el matrimonio religioso tiene que ser antes del civil, y el religioso no puede haber pedido el certificado civil. Además, como es un delito que requiere habitualidad, normalmente hay que probar al menos 2 casos. Por eso hay pocas condenas, como el caso del imán de Mau, que fue acusado de muchos matrimonios irregulares, pero absuelto por falta de pruebas. Volviendo a la pregunta clave. ¿Es legal que un Estado obligue a casarse por lo civil y castigue el matrimonio religioso previo? ¿No es eso ir demasiado lejos con la libertad religiosa del artículo 9? Condicionar un rito religioso a un requisito secular como el matrimonio civil, bajo amenaza de cárcel, plantea serias dudas sobre una posible violación de la libertad religiosa, tanto del religioso como de la pareja. La pregunta es si esa restricción es necesaria en una sociedad democrática. Ahí entra de nuevo el principio de necesidad y proporcionalidad, ¿no? Sí. Según el caso Chare Shalom Betzede contra Francia, la posible interferencia con la libertad religiosa depende de si la presencia de un ministro religioso es obligatoria para la validez del matrimonio según la religión. Si no lo es, la obligación del matrimonio civil previo no sería tan problemática. Pero si el ministro es necesario, como en el matrimonio católico, la interferencia sería más evidente. El sistema francés busca proteger el derecho de familia, pero la pena de 6 meses de cárcel y una multa por casarse religiosamente antes podrían ser desproporcionadas. Cambiamos un poco el enfoque. ¿Cómo se ha tratado el matrimonio religioso en relación con el derecho a casarse del artículo 12? ¿Hay casos específicos? Sí, hay casos donde la religión juega un papel importante en el derecho a casarse. Por ejemplo, casos de personas en prisión. El TER ha dicho que la prisión no anula el derecho a casarse, como en Hammer contra el Reino Unido en 1977, y que el artículo 12 no exige reglas específicas para el matrimonio de presos, como en Frasik y Jaremowicz contra Polonia en 2010. Me acuerdo del caso de la pareja católica en el Reino Unido, que pidió visitas conyugales por motivos religiosos. ¿Qué pasó ahí? En ELH y PBH contra el Reino Unido en 1997, un matrimonio católico pidió visitas conyugales para concebir un hijo de forma natural, porque estaban en contra de la inseminación artificial por su religión. La Comisión Europea de Derechos Humanos rechazó su petición, argumentando que el artículo 9 no te exime de cumplir las normas generales, como la prohibición de visitas conyugales en prisión. Curioso cómo la comisión se alineó con una interpretación que no obligaba a hacer excepciones por motivos religiosos, como en un caso famoso en Estados Unidos. Sí, el debate sobre la adaptación razonable por motivos religiosos sigue abierto tanto en el TS como en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la autonomía de las organizaciones religiosas? Pueden decidir sobre el matrimonio de sus miembros sin afectar al artículo 12. El TES ha dicho que el artículo 9 no obliga a los estados a garantizar la libertad religiosa dentro de las propias religiones. Las iglesias tienen autonomía y no están obligadas a aceptar a un pastor o a reconocer su autoridad para casar, aunque esto afecte al artículo 12. En Spets contra Suecia en 1994, se retiró la licencia matrimonial a unos pastores pentecostales y una pareja que se había casado con ellos tuvo que pedir el reconocimiento estatal. La comisión dijo que no había violación del derecho a casarse porque podían validar su matrimonio a través del gobierno. Y ahora un tema complejo: la poligamia por motivos religiosos o culturales. ¿Cómo lo ha tratado el TE? En Bibi contra el Reino Unido en 1992, se le negó la entrada al Reino Unido a la madre de una chica porque era la primera de 2 esposas. La comisión dijo que, aunque se interfería en la vida familiar, era legal para evitar la poligamia, que iba en contra de la cultura monógama cristiana del Reino Unido. El Estado tiene un amplio margen en inmigración y la medida se consideró necesaria para proteger la moral y los derechos de los demás. Parece que el TED respeta la decisión de los estados de no reconocer la poligamia si va en contra de sus leyes. ¿Y qué pasa con los efectos civiles de los matrimonios religiosos no registrados, por ejemplo, para pensiones de viudedad? Mencionaste el caso Muñoz Díaz. Hay otros. El caso Muñoz Díaz no ha sentado precedente en otros casos de pensiones de viudedad basadas en matrimonios religiosos no registrados. En Balo contra Turquía en 2018, el TED rechazó una pensión porque el matrimonio islámico no estaba registrado. En Sherife Yesid contra Turquía en 2010, la Gran Sala del TED también rechazó la pensión a una viuda de un matrimonio islámico no registrado porque no se podía esperar recibir beneficios sociales sin un matrimonio civil válido, ya que la ley turca era clara y accesible. Entonces, lo importante es que exista un sistema claro de matrimonio civil y que no se reconozcan derechos basados solo en uniones religiosas. Por último, mencionaste el caso de un turcochipriota que tuvo problemas para casarse civilmente en Chipre por su religión. ¿Qué pasó ahí? El caso de Selin contra Chipre en 2002 fue curioso.
A un turco chipriota musulmán le dijeron que no podía casarse civilmente en Chipre. Tuvo que ir a Rumanía a casarse y luego tuvo problemas para que su esposa entrara en Chipre. Al final se solucionó y Chipre cambió la ley, pero muestra los problemas que pueden surgir por restricciones basadas en la religión. Hemos analizado a fondo la jurisprudencia del TED sobre matrimonio religioso. Para terminar, ¿cuáles son las principales conclusiones? El TT ha demostrado que el matrimonio religioso es un tema importante en Europa y en el Convenio de Derechos Humanos. Ha habido muchos casos sobre cómo interactúan el matrimonio civil y el religioso. Hemos visto casos sobre edad, parentesco, poligamia, efectos civiles de los matrimonios no registrados, matrimonio en prisión, autonomía de las religiones, de todo un poco. Exacto. Tanto el artículo 12 como los artículos 8, 9 y 14 del convenio son importantes en estos casos. En general, el TTEDA considera que los estados cumplen si tienen una buena ley de matrimonio civil que no sea discriminatoria ni desproporcionada, sin obligar al matrimonio religioso. Y sigue en el aire la cuestión de si es legal castigar el matrimonio religioso previo al civil. El TUA no ha dicho la última palabra. Cierto. Y con la diversidad religiosa en Europa y la tendencia a reclamar derechos, es probable que haya más casos sobre matrimonio religioso en el futuro. Esto nos hace pensar en cómo se relacionan la religión, los derechos individuales y las leyes de los estados. Una buena reflexión para terminar. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima en The Deep Dive.